¿Qué tal? Acá estamos en el programa Misterios de la Economía que conduce habitualmente y muy calificadamente Eduardo Lucita. Hoy reemplazándolo, no porque está en el Mundial de Fútbol Lucita, debemos decir que no fue a Rusia a ver los últimos partidos del Mundial, pero sí por un compromiso profesional no podía estar en el día de hoy. Y bueno, me pidió el reemplazo, como he hecho otras veces, para poder cubrir esta importancia de la continuidad de este programa, un programa que tiene audiencia que lo sigue habitualmente. Y en este caso vamos a elegir un tema, un poco porque refiere a una fecha. En estos días, el 21 de junio, este mes de junio, es el aniversario de algo que se habla y poco se puede referir a veces por la cantidad de temas que tiene Argentina, sobre todo en un momento de crisis como el actual, como es la reforma universitaria, el centenario de la reforma universitaria. Pero el disparador de la reforma universitaria, el debate de un momento histórico que fue en 1918, donde los jóvenes de Córdoba ponen a referencia moderna, al día, democrática y participativa, la universidad pública, con un compromiso con la sociedad y con América Latina. Estamos en 2018 con una cantidad de desafíos y por eso la pregunta de la reforma universitaria se vincula también a los desafíos actuales de la universidad pública y en general de la educación pública, que creo que se vinculan con los desafíos de la participación política del país, de la juventud, del trabajo, digamos, de los grandes temas que siguen pendientes y ahora se han agravado como temas de preocupación en el país. Por eso tenemos una presencia de un panel muy calificado, donde tenemos presencia de distintas universidades de Argentina, es decir, tenemos a Mara Espasante de la Universidad de Lanús, a Osvaldo Abeluto, que es de CONADU y asimismo de la Universidad 3 de Febrero, y a Federico Walberg, que es de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Luján, que son personas calificadas en el ámbito académico, pero también en el ámbito de participación en la vida universitaria. Vamos a un corte y comenzamos entonces este intercambio de opiniones. Muchas gracias. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Si nosotros discutimos la comunicación, porque nos parece que es lo que nos permite visibilizar todo lo demás, no porque está de moda discutir medios. ¿Desde qué lugar lo discutimos? Bueno, desde nuestros barrios. Nosotros no hacemos una revista villera porque se nos ocurrió a alguno de nosotros o porque nuestra orga es una masa. Hacemos una revista villera porque Rodolfo Walsh puso el cuerpo para hacer un semanario y lo recagaron a tiro por eso, y porque un montón de ilustradores, escritores, fotógrafos de las villas fueron condenados, a pesar de su talento, a pesar de su compromiso, al anonimato más absoluto. Entonces, esta lucha no empezó con nosotros, tampoco con nosotros va a terminar, y nuestro compromiso es de lealtad a la cultura que representamos. Cuando nosotros reivindicamos a la cultura villera, no estamos reivindicando la precariedad, no estamos reivindicando que haya un barrio que no tiene cloaca, que no tiene servicios básicos, que no tiene ambulancia. Lo que estamos reivindicando es una serie de hábitos y costumbres que construyeron los barrios, que se volvieron barrios con sus propias manos, donde el Estado se borró, donde había una quema o donde había un núcleo habitacional transitorio que se quedó para siempre, y que son para nosotros sanadores de muchos de los malos hábitos que construye un modelo basado en el individualismo y en el dinero. En nuestro barrio es costumbre compartir. Decíamos recién para este programa Misterios de la Economía que el tema de hoy es
la reforma universitaria. Reforma universitaria que habrá que explicar un poco qué significa, pero sobre todo porque de las pocas cosas que Argentina muestra para el mundo, ustedes saben, los argentinos decimos que somos mejores en todo, inventamos la virome, inventamos algunas cosas más, pero realmente la que tenía influencia mundial enorme fue en 1918 el significado que tuvo la reforma universitaria en Córdoba, con su manifiesto liminar. Estos días se cumple 100 años del manifiesto escrito por un joven de esa época, Deodoro Roca. Y la pregunta que cabe, bueno, estamos en un momento donde estamos casi conmovidos por otros temas, no solo el Mundial de Fútbol, sino la situación económica, las condiciones de la sociedad, deterioro social y sobre todo el lanzamiento de este tipo de referencia con respecto a la educación pública. Si la educación pública, sobre todo las universidades del conurbano, son solamente para ricos, como la declaración de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Estamos también con el debate respecto al presupuesto de 2019 y en general los debates internos en la universidad. Entonces la pregunta es, de la reforma, vamos empezando con Mara, de la reforma universitaria de 1918, ¿qué tenemos para recordar, pero para poner en esta época actual, en tantos desafíos como vivimos actualmente? ¿Cómo lo veis vos como universitaria? Mira, me parece que la reforma inicia un camino de debates y de transformaciones que no solo se dan en 1918. Me parece que en estos meses donde se ha hablado tanto de la reforma, a veces se tiende a circunscribir lo que pasó en esos días con un grupo de jóvenes en una ciudad conservadora y en una universidad muy conservadora como era Córdoba, y creo que el desafío es ampliar un poco la mirada y pensar qué estaba ocurriendo en Buenos Aires, qué estaba ocurriendo en La Plata, en otras universidades en la Argentina, y fundamentalmente qué estaba ocurriendo en toda América Latina. Porque esto que planteás vos, la reforma no fue ni cordobesa ni únicamente argentina. Y desde ahí creo que nos invita a pensar qué pasa hoy con el sistema universitario, y creo que nos invita y nos convoca a reflexionar sobre qué universidad queremos. Me parece que esta es una de las preguntas que los jóvenes reformistas hicieron y que no existió una única respuesta. Por ahí esto también es interesante, pensar a la reforma como un movimiento heterogéneo, que luego, en la década del 20, 30, 40, uno ahí puede ir observando cómo los mismos reformistas toman distintos caminos políticos. Y en ese marco, bueno, ¿para quién es la universidad? ¿Para qué educar? ¿Para quiénes? ¿Y desde dónde y desde qué matrices? En ese contexto hay un debate muy fuerte vinculado a la crítica hacia la Iglesia, ¿no? Porque justamente la Universidad de Córdoba, creada en 1613, de la mano de los jesuitas, conservaba aún una impronta muy monástica y con una concepción pedagógica, didáctica, absolutamente ligada a la Iglesia. Entonces ahí hay un tema de cuestionar esos principios, que es en general lo que se rescata de esa fecha histórica, como el principio de la autonomía y la separación de la Iglesia y el Estado, pero me parece que también estaría bueno pensar en este aspecto antipositivista que tiene la reforma universitaria y el aspecto antiimperialista. Creo que son todos temas que hoy están vigentes y que está bueno poder debatir. ¿Para quién es la universidad? ¿Desde dónde pensamos el conocimiento? ¿Y cuál es el posicionamiento de la universidad con la sociedad por un lado y con el conjunto de América Latina? Osvaldo, ¿qué pasa con la juventud actual? Nosotros que somos jóvenes tenemos que hablar así como jóvenes, la juventud americana, como decía el manifiesto liminar. ¿Qué pasa con respecto a esa juventud que fue realmente hace ingresar un sector social nuevo, que no tenía voz, un sector, la juventud, pero aparte de sectores medios que entraban a la universidad? Digo porque apareció también el tema de la movilidad social con la educación, tema que central en la historia argentina, en los grandes debates populares también sociales, también económicos. Pero en ese momento aparece ese tema. ¿Qué nos queda de todo eso? ¿Cómo vamos a referirlo esto en la actualidad? Claro, lo que pasa es que me parece que hay que ver varias cosas. En ese entonces fue una reforma importante, un movimiento social muy significativo, eso creo que coincidimos todos, ¿no? Ahí no va a haber, pero estaba acotado a lo que era ese momento, o sea, era una clase media básicamente, ¿no es cierto? O de media para arriba, digamos, ¿no? Porque no iban los sectores populares, incluso la clase media difícil, ¿no? Y en estos 100 años se dio un proceso con idas y vueltas, retroceso, pero las universidades del conurbano, que los tres trabajamos ahí, evidentemente ha creado una situación distinta desde el punto de vista social. Es decir, esto lo que se refiere a la gobernadora, que dice, ¿no? Es que evidentemente, bueno, todo lo contrario de lo que ella dice, hay miles de personas que han entrado, jóvenes, a la universidad a partir de la apertura. La creación de la universidad del conurbano marca una diferencia sustancial con el sujeto social, ¿no? que está en la universidad. No solamente son
primera generación, sino casi todos trabajan. Yo diría que el 90% más, además de estudiar, trabajan. Lo cual crea una serie de cosas que la universidad tiene que hacer, qué sé yo, desde tutorías hasta becas, bueno, montones de cosas al contrario, para que vaya gente de nivel social más postergado a la universidad. Esto es bueno, sin duda. Y en esos 100 años han pasado otras cosas importantes. Un hito importante es que en 1949 la universidad se hace gratuita. Pues la reforma universitaria no lo planteaba como gratuita, no le quita valor. En ese entonces, espectacular lo que hicieron, pero en el 49 se da un cambio cualitativo. Por primera vez la universidad es gratuita. Hasta ese entonces los profesores no nombraban el Poder Ejecutivo. O sea, el presidente de la República firmaba José Pérez, profesor de matemática, y tenía que haber un decreto, a pesar de que eran autónomas, de última referencia por el Poder Ejecutivo. Y la gratuidad, que es un cambio sustancial, ¿no es cierto? Que es una cosa que es lo que le molesta a la gobernadora. ¿Cómo puede ser que los pobres vayan a la universidad? ¿Cierto? Pues la universidad, ¿cuál sería el valor? Hay dos aspectos. Uno, social, digamos, que la universidad tiene que estar al servicio de un proyecto distinto al que está ahora. Porque el hecho de que sea autónoma en sí mismo no significa que sea necesaria para las necesidades que tiene la sociedad. ¿Sí? No necesariamente es así. Pero obviamente es infinitamente más fácil que esto ocurra en una universidad autónoma que en una universidad como era antes. Entonces, al cambiar el sujeto social que estudia, abre la posibilidad de que esa universidad termine siendo más vinculada con las necesidades del sector del cual provienen los estudiantes. Esto es un dato, me parece importante para tener en cuenta, las universidades de Córdoba, y no solamente del conurbano, hay varias universidades en el interior, en ciudades no centrales, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay en San Luis, pero hay en Villa Mercedes, hay en distintos lugares universidades que permiten que la gente, aquellos estudiantes que pueden ser primera generación, incluso en su familia, puedan ir y desarrollarse. Entonces, y la otra puja que la universidad privada, ¿no? Hay un mito de que la universidad privada es mejor. No es fácil tener parámetros objetivos, pero los parámetros que se usan internacionalmente, por ejemplo, cuando te comparan la UBA o cualquier universidad grande con las del extranjero, la cantidad de premios Nobel. La universidad pública tiene 5 premios Nobel, que yo sepa, ninguna universidad privada tiene ningún premio Nobel, por ejemplo. Si ese fuera un parámetro, la diferencia es que ganamos 5-0, ya que estamos en el Mundial, ¿no? Entonces me parece que esos son datos que hay. Ahora, la importancia, la pregunta era ¿por qué los jóvenes? ¿No es cierto? Los jóvenes en distintas etapas de la Argentina han cumplido un rol muy importante político y de desarrollo de la universidad. Y lo van a cumplir ahora, seguramente. Lo que pasa es que se venía de una universidad de apertura, donde se estudiaban otras carreras, otras cosas, distinto a lo que ocurría con la reforma, que se venía de una cosa cerrada, clerical, muy encapsulada, ¿sí? Entonces, ahora hay que adaptarse a esta situación. Yo creo que inevitablemente los estudiantes van a aparecer y a plantear ese tipo de cosas, ¿no? Federico, Argentina tiene una condición que es un poco excepcional a nivel mundial, que tiene una universidad, bueno, con el cogobierno, este principio de la reforma de Córdoba, la gratuidad de la década del fin del 49, tiene también ingreso irrestricto a la universidad pública, cosa que no es habitual en el mundo. Es decir, estas condiciones no son habituales ni aún en los países centrales, digamos, solamente excepcionalmente. En Estados Unidos hay que pagar a la universidad, Chile, vemos los conflictos que hay. ¿Cómo es el vaso comunicante para que esto sea defendido como un derecho, no solamente como ellos, sino como un bien público? Tema que se discutió estos últimos días en una reunión muy importante en Córdoba de la CRES, que fue una reunión muy importante, pero ¿cuál es tu opinión respecto a cómo se ve en el propio estudiantado y en la sociedad esta necesidad de defender el derecho a la educación, que en realidad es el derecho al sueño de la educación? El sueño famoso, mi hijo el doctor, sigue siendo presente como gran movilizador social y de esperanza social. Ahora, ¿cómo lo toma la sociedad? ¿Cómo lo toma el movimiento estudiantil? ¿Cómo ves estos conflictos que obviamente son importantes en este momento? Bueno, quizás sea de los más jóvenes del panel, pero ya soy docente. Igual, bueno, por la cercanía puedo hablar un poco del movimiento estudiantil. Creo que es justamente una defensa de la educación pública y gratuita como una forma de poder avanzar y estar en una mejor situación social y económica.
Yo creo que se ha ido apropiando como vos decís, como un bien público a partir de que se han ido conquistando derechos, ¿no? Y se ha avanzado también en el proceso de democratización de la universidad, que, digamos, retomando un poco las banderas del 18, todas estas transformaciones que se proponía el movimiento estudiantil en ese momento iban de la mano justamente de una democratización de la universidad. Y la forma que veían los estudiantes que eso podía cambiar era justamente destituyendo a esa conducción y a través de elecciones democráticas instaurar una nueva universidad con un proyecto más al servicio del pueblo y de los trabajadores. Pero, digamos, me parece importante traer a colación algo que pasó en ese momento, que es que los estudiantes terminan reclamándole al gobierno de Irigoyen una intervención, a la cual Irigoyen accede, y bueno, este interventor organiza unas primeras elecciones en las cuales votan solamente docentes, los que ya estaban ahí, y en realidad eso terminó siendo más una farsa de elección, ¿sí? Porque los que ya estaban en la universidad terminaron arreglando eso para que continuaran gobernando los que estaban antes. Y frente a esa farsa de elecciones que los estudiantes se rebelan, ¿sí? Y interrumpen esa elección, mostrando justamente que es necesario en determinados momentos romper con estos momentos para poder llevar adelante la reforma, ¿sí? Con huelgas, con ocupación de la universidad, ¿sí? Porque en definitiva lo que se quiere es transformar a la universidad y no solamente lograr una votación. Lo traigo a colación porque, por ejemplo, en el caso de ahora de la Universidad de Buenos Aires, hoy mismo fue que terminaron de convalidar una elección fraudulenta de la Federación Universitaria, el gobierno de la UBA, ¿no? Y ¿quiénes son los que están gobernando la UBA? Son justamente una casta de docentes que se viene perpetuando con mecanismos quizás distintos a los del 18, pero que es importante denunciar porque hacen a la vigencia del reclamo de la democratización de la universidad. ¿Sí? En la actualidad tenemos una universidad como la UBA, en la cual hay concursos arreglados, en los cuales se eligen a los amigos de las actuales conducciones y que son los únicos que están en condiciones de votar en las elecciones de docentes. Entonces tenemos una gran cantidad de docentes que están nombrados de forma interina, que son precarizados, ¿sí? Que año a año tienen que estar validando su continuidad y que no participan en realidad de las elecciones del gobierno universitario, ¿sí? Entonces tenemos una pequeña casta de docentes perpetuándose, no garantizando la pluralidad de pensamiento, la pluralidad de cátedras, ¿sí? Este reclamo que también tenía la reforma del 18, ¿no? La libertad de cátedra, que hoy por hoy en muchas facultades no se está cumpliendo. Yo soy de la Facultad de Ciencias Económicas y sistemáticamente se vienen organizando concursos. Yo soy delegado gremial, estuve presente en varios concursos como delegado gremial y sistemáticamente vienen desplazando a docentes que claramente no tienen el pensamiento que maneja la conducción hegemonizada por el Partido Radical, que hoy está alineada con el gobierno de Cambiemos, y que, justamente todos esos docentes terminan quedando afuera. ¿Sí? Acá, te dejo, sí, vamos a hacer un pequeño corte. Dale. Vamos a ir con este tema. Dejo la inquietud para los televidentes que busquen por internet, ya que todos van a también buscar en internet como buscan este programa, el Manifiesto Liminar, porque tiene una potencia de lenguaje escrito en 1918 que es muy notable aún para leerlo hoy. Por eso un poco quería llevarlo a la actualidad. ¿Cómo hacemos para enfrentar este tipo de dilema? ¿Por qué tuvo tanta pujanza esa juventud? ¿Cómo hacemos? No podemos hacer nada, pero ¿cuáles son las condiciones? Un poco Osvaldo anticipaba, con confianza, de que la juventud tomen estas referencias, pero para dar su impulso de nueva época, para hacer posible que la universidad sea realmente un logro social, popular, un logro de la sociedad, y no solamente una cuestión de élite, como parece que se lo presenta, ¿no? Para los privilegiados. Vamos a un corte y seguimos entonces.
Bienvenidos al Noticiero Popular de Barricada TV. Estamos transmitiendo por el 32.1 de la televisión digital abierta. Nosotros estamos en el INPA, la primera fábrica recuperada del país, allá por 1998, transmitiendo para toda la capital federal y el primer cordón del conurbano bonaerense. Muchos de nosotros venimos trabajando en el CONICET hace 7, 8 años como becarios y de un día para otro nos quedamos afuera a pesar de haber cumplido todas las, digamos, las instancias académicas. No solamente de mostrar la historia de INPA, sino también atravesarla con todo lo que vivió nuestra patria, las etapas difíciles, la mayoría, pero también las etapas donde el país crecía y INPA fue un baluarte en el crecimiento de la industria nacional. Lo que estamos haciendo acá es repudiar los más de 120 despidos que está mandando la dirección de este hospital. Por el reconocimiento de los trabajos no remunerados de cuidado que ayudan a que la sociedad se reproduzca y no son reconocidos, por mejores condiciones de vida para el conjunto de las mujeres y el pueblo. Estamos entregando 20.000 kilos de verdura a los abuelos en forma de gesto solidario, de acompañamiento. Venimos trabajando desde el año 2003 para pedir el cierre y el saneamiento del predio del relleno sanitario, que es de la CEAMSE. ¿Cómo podemos decir que vamos a traer una pantalla táctil, que vamos a hacer todas las cosas que plantea el gobierno si se nos caen ventiladores, si se caen techos, se rompen ventanas? ¿Qué significa eso? Tener una sociedad offshore. Bueno, significa decidir organizar tu patrimonio recurriendo a todos esos artilugios que ofrecen, en el mejor de los casos, la posibilidad de ocultar tu identidad y en el peor de los casos, de facilitar delitos. Nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Quédate con BTV haciendo una pantalla para un mundo nuevo. BTV, las noticias que en otros medios no ves. Bueno, los televidentes que están siguiendo el programa Miserias de la Economía ya están leídos seguramente, por supuesto, el manifiesto liminar, pero la pregunta sigue siendo esta vinculación entre el pasado y la actualidad. Mara, ¿qué es lo que está pasando ahora que es tan conmovedor y parece como que las élites, una cosa nueva, no atienden los temas universitarios públicos, ¿no? Hay huelga o paros universitarios muy fuertes por el tema salarial, obviamente hay todo un tema vinculado al presupuesto 2019 y está este tema que sí fue conmovedor, que fue una gobernadora, en un acto por supuesto que era privado, pero después hizo público, que dijo, los que van a... hay dos temas, uno puede ser una provocación ideológica, o hay mucha ignorancia, tenemos que pasar las dos cosas al mismo tiempo, porque la verdad es no saber que la Universidad del Conurbano realmente son un camino, una posibilidad para muchísimos sectores que nunca podían haber ingresado a la universidad, sectores muy amplios de la población que tienen su oportunidad. ¿Por qué pasa esta desconexión entre el debate nacional o la indiferencia y lo que realmente ocurre y los peligros que tenemos por delante en cuanto a perder esta condición muy excepcional y que nosotros valoramos tanto de la universidad pública en Argentina? Mira, Jorge, yo creo que se mezclan dos cosas. Por un lado, una política pública de Estado de ir en contra de la educación gratuita con las características que nosotros venimos conversando, porque es el resultado de toda una historia de lucha, ¿no? Entonces, por un lado hay una política de destrucción, de desfinanciar. Si uno mira, por ejemplo, no solo en las universidades, sino en el sistema secundario, el día de mañana va a haber un acto muy grande encabezado por SUTEBA porque desarmaron todos los gabinetes psicopedagógicos de las escuelas medias. Digo esto como otro ejemplo porque también es una decisión tomada por el gobierno de Vidal. Entonces, cuando uno ve las políticas concretas, ve que por un lado desfinancian,
por el otro lado atacan a los gremios y además judicializan las conducciones de las universidades. Hay una persecución judicial. Nuestra rectora, por ejemplo, la doctora Ana Jaramillo, tiene una causa judicial hecha por Bonadío, que realmente no voy a entrar en detalles, pero si uno revisa los fundamentos y las causas, no tiene ni pies ni cabeza, directamente. Pero creo que eso es fundamental y que desde el gobierno se ve como algo fundamental porque lo que buscan es deslegitimar a una institución que es muy querida por el pueblo argentino, por los trabajadores, las trabajadoras, por los estudiantes, por las estudiantes, porque cuando Vidal sale a decir esto, ¿no?, de que los pobres no llegan a la Universidad de Lanús tiene 70% de primera generación de universitarios y les puedo asegurar que más allá de los posicionamientos políticos fueron todos muy críticos de los dichos de la gobernadora. ¿Por qué? Porque ahí la institución universidad ocupa un lugar para la vida de ellos y para la vida de la comunidad central. Y además pensemos que las universidades del conurbano, si vos las sumás, tienen una matrícula equivalente a la de la UBA, o un poquito más, un poquito más de 350.000 estudiantes. O sea que hay un ninguneo absoluto de toda una cantidad de cosas, y fundamentalmente de los derechos de quienes estudian allí, que fue muy fuertemente denunciado y repudiado por el conjunto de la universidad. Osvaldo, ¿qué pensás que se puede hacer? Este es un ninguneo, aparente. Lo que dice Mara es una negación de algo tan importante como es, bueno, haber extendido la oportunidad de la educación, que realmente es la esperanza. La educación es, en todo sentido, una esperanza al personal y también, como decía, ¿qué hacemos para...? Porque el gobierno puede hacer lo que desea y lo hace, de hecho, pero nosotros estamos en un ámbito donde estamos defendiendo la educación pública, el derecho a la educación, las condiciones educativas más amplias, ingresos y restrictos, no estamos hablando. Pero parece este ninguneo. ¿Qué hay que hacer para que este ninguneo no sea un poco lo que confunde tanto la opinión pública? Una de las claves es plantear la discusión de esto. Y además, bueno, que los estudiantes y los graduados y los no docentes se movilicen en torno a estas cosas. Porque, obviamente, si con menos estudiantes, menos docentes y menos no docentes, por ejemplo. Menos posibilidad, digamos. Lo que pasa es que hay dos temas, vos lo dijiste bien, un tema ideológico y un tema de ignorancia, simplemente. El tema ideológico es muy claro, si se quiere un país donde no haya industrias, ¿para qué vas a tener tanta facultad de ingeniería? Si no va a haber industria, porque no queremos que haya industria, es coherente cerrar la facultad de ingeniería. Digo, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si lo que se trata, como dice el Fondo Monetario, es darle una bolsa de comida a los que tienen más necesidades, todo está bien, ¿para qué vas a dar educación, escuela? ¿Sí? Entonces, este modelo, que todavía no se desarrolló del todo, ¿no es cierto?, que se va a desarrollar si el actual gobierno llegase a ganar las elecciones, cosa que no lo creo, pero no es imposible, digamos, ¿no? Esto me parece que sería, ahí sí, de vuelta. ¿Cuál es el ejemplo que ponen? En Chile. En Chile la educación es paga, ¿no es cierto? La movilidad social es ínfima, no hay movilidad social. La diferencia entre ricos y pobres es gigantesca, ese es el modelo. ¿Sí? Eso es lo que quieren hacer, simplemente. Después, de ver la forma, cómo se hace. Y otra cosa es ignorancia, ¿no es cierto? Porque, a ver, uno de los argumentos que dan, por ejemplo, es decir, bueno, hay gente que no termina la universidad. El hecho de que alguien tenga plata no quiere decir que va a terminar la carrera, vamos a ponernos de acuerdo. Y segundo, supongamos en el peor de los casos, que haya alguien que hace 3 años, cursa 3 años una carrera universitaria y después, por razones de trabajos personales, no puede ir. Ahora, el aprendizaje que hizo esa persona, eso vale. No es que se tiró a la basura y no sirve más. ¿Para qué hicimos eso? Obviamente, mejor es recibirse, cumplir sus sueños y tener un... Pero si no, también es un cúmulo. Pasa que eso no les interesa. No les interesa. No les interesa y no hay forma de hacérselo entender porque hay una concepción del mundo totalmente distinta, ¿no es cierto? Federico, vos sos economista, entonces tenés más referencia también con un debate que es los recursos para poner. Se habla mucho, bueno, un poco lo decía Osvaldo, esta idea de que, bueno, si queremos un país distinto, por supuesto no hay que tener universidad, pero estamos en una discusión muy fuerte respecto a un acuerdo con el Fondo Monetario que significa ajuste. Si está la palabra ajuste, acá en Argentina no hay que explicarlo. Fondo Monetario igual ajuste. Si no nos pueden hablar que el futuro está acá, sabemos que es ajuste. Y realmente una de las miras son las universidades públicas con esta idea de que las universidades son un lujo, entre comillas, por supuesto lo ponen. ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo viene el debate respecto y qué se puede hacer desde la comunidad universitaria para que este debate no quede solamente en esta deformación ricos
universitarios, no sé por qué son ricos, pero bueno, ricos universitarios que quieren privilegio versus los pobres que no tienen y el gobierno los atiende. ¿Cómo hacemos para que este debate tan importante, que va a ser clave en el acuerdo del Fondo Monetario, que es el presupuesto, se ponga el tema de educación pública como lo que está diciéndose en esta mesa, que es una prioridad de discusión, donde la universidad es un logro histórico, pero no es logro histórico, logro para el futuro? ¿Qué hacemos para referir de esta manera a este tema? Bueno, tiene varias aristas esto. Por un lado, lo que somos los docentes, estamos ahora en plena negociación por los aumentos de salarios, o dicho de otra forma, que no nos recorten tanto con la inflación que hay. Ahí estamos discutiendo directamente que no recorten el presupuesto a la educación universitaria, pero digamos, para ampliarlo un poco más, se mencionaron otros niveles educativos. Yo creo que es muy importante el rol que cumple el movimiento docente en otros niveles, justamente, ¿no? Las discusiones salariales en general todos los años arrancan con ellos, ¿no? Y ahí tenés docentes de nivel inicial, conocido como también jardín de infantes, hasta primaria, secundaria. Y también quiero incluir en este análisis lo que pasa en los terciarios, ¿no? Porque si vamos a evaluar un poco las políticas que lleva este gobierno o los gobiernos, porque tenemos que hablar de nacional, provincia y también de ciudad, acá en ciudad hay un proyecto de cerrar 29 terciarios y unificarlo en lo que se llama Unicaba, ¿sí? Con esta idea de jerarquizar el título que le dan a los docentes terciarios con título universitario, que en realidad encubre justamente una política más de ajuste, ¿sí? De recorte presupuestario, y esto llevado con métodos claramente antidemocráticos, justamente lo que salieron a manifestarse. No solamente los estudiantes, vos me preguntabas por el movimiento estudiantil, bueno, este año tuvimos un movimiento estudiantil a nivel de terciarios muy grande, quizás que no haya tenido tanta presencia como otros años, pero también al que se plegaron docentes de terciarios y hasta incluso se han plegado los rectores, ¿sí? Quizás en algunos casos con algún interés más corporativo de que no desaparezcan sus cargos, pero bueno, en definitiva hubo un rechazo unánime a este proyecto y la verdad que todo ese movimiento por ahora, no digo que eso vaya a suceder, pero por ahora lo viene frenando, lo viene congelando, ¿sí? No ha avanzado como pretendían que iba a avanzar y eso tuvo que ver con un rechazo muy contundente desde los distintos sectores de este ámbito, ¿sí? Entonces, yo creo que viene un poco por ahí. Yo quiero mencionar también esta idea de que quizás no están tan presentes los movimientos estudiantiles de otras áreas en lo que son los reclamos y la defensa de derechos. Yo creo que sí se vieron expresados, quizás no tan explícitamente desde sus centros de estudiantes, pero creo que tuvieron mucha presencia, en particular las mujeres, en lo que fue la movilización a favor de la legalización del aborto. Una de las cosas de las que se habla mucho es que hubo una presencia muy grande de gente muy joven, ¿sí? Incluso chicas que vienen de los secundarios, y fue realmente la base que sostuvo la fuerte presencia ese día clave en el cual se terminaron dando vuelta a votos y definiendo la votación a favor en el Congreso. Entonces, yo creo que eso hay que tomarlo como referencia, ¿sí? Que eso se puede contagiar hacia otros sectores, que puede tener un reflejo en lo que vayan a ser las peleas en el plano estudiantil por la defensa de la educación pública y gratuita, y creo que, bueno, justamente el movimiento estudiantil lo tiene que tomar como referencia lo que pasó con las mujeres hoy. Vamos a ir un corte. La última parte, un poco lo que quería hablar es una referencia a los desafíos más actuales, que es un poco lo que se quedó en la mesa. La educación no puede estar desvinculada del modelo de país. Parece ser que, y esta gente del 18 soñaba el país también, habló de un país, o una América Latina, una América distinta. ¿Cuáles son los sueños ahora para tener en marcha justamente esta necesidad de enfrentar una situación tan negativa para revertir derechos tan importantes como la educación, para poner hacia el futuro este tema y no hacer nostalgia del pasado? Vamos a un corte y vamos con ustedes para la parte final. Al
mundo lo mueven el dinero y el amor, pero no el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres. Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral en las últimas 5 décadas. Sin embargo, en Argentina, las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron. Esto implica una doble jornada laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y, por lo tanto, menos horas para descansar, estudiar o disfrutar del tiempo libre. Quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas y de cuidado. Ese alguien suele ser otra mujer que en general está contratada de manera precarizada. A su vez, esa empleada deja a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar que usualmente también es mujer. Al no poder conciliar con su vida personal, muchas mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o tener trabajos en peores condiciones sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Cuantos más hijos tenga un varón, mayor es su tasa de actividad. En la mujer es a la inversa. Entonces, ¿cómo podemos reorganizar las redes de trabajo doméstico y de cuidado? Para que sea más igualitario se necesitan políticas públicas que ofrezcan sistemas de cuidados gratuitos, la existencia de jardines materno-paternales en lugares de trabajo y la extensión e igualación de licencias para hombres y mujeres. Además, ¿por qué asumimos que las mujeres son mejores para limpiar, planchar la ropa o cambiar pañales? Es necesario redistribuir las tareas domésticas y de cuidado no remunerado entre todos los miembros del hogar para mejorar el desarrollo y bienestar de todos y todas. No son tareas de mujeres ni tampoco son muestras de amor. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Yo caí en la escuela pública. Yo caí en la escuela pública. La educación del pueblo se defiende. Yo caí en la escuela pública. Yo caí en la escuela pública. La educación pública se defiende. Yo caí en la escuela pública. La educación del pueblo se defiende. Con esta idea, podemos discutir años de educación, nadie va a discutir en el programa y tampoco fuera del programa que la educación es importante, pero la cuestión es que nosotros nos quedamos ahora con que tenemos que defenderla hoy, la educación. Y un tema que aparece entre ustedes es que la educación no puede estar desvinculada al país, al modelo de país. Algo que los estudiantes de Córdoba entendieron, estaban en las olas de la historia de ese momento, historia que tenía que ver con el cambio político, bueno, la asunción de un gobierno que tenía características no conservadoras en su asunción, como era la expectativa popular con el gobierno de Irigoyen, la revolución rusa, había temas, pero también había un cambio en la sociedad, la urbanización, y ellos pensaron que la universidad no podía estar desvinculada del mundo que venía, en su investigación, en sus estudios, en su carrera, en su calidad, exigencia, etc. Hoy en día tenemos un desafío similar. Argentina está con un problema serio a dónde vamos en este momento, ¿no? ¿Cómo vinculamos este debate educativo con el debate de modelo de país? Mara. Yo creo que las universidades tenemos una gran deuda en ese sentido. No me parece que sea algo de estos últimos 2 años o 5 años. El sistema universitario en su conjunto desde el 18 se plantea a sí mismo para qué está y cómo se vincula con la sociedad. Pero en realidad, si uno analiza a lo largo de toda la historia, uno lo que encuentra es que todavía estamos muy encerrados. Hay una cosa de enclaustramiento, ¿no? Volviendo a este concepto más monástico en el cual surge la universidad.
Y si la universidad no está al servicio de la resolución de los problemas del pueblo, no tiene ningún sentido. Yo creo que ahí hay que seguir trabajando y buscando diferentes alternativas de qué es lo que te define a vos, qué investigás, qué enseñás y desde dónde. Entonces, como decimos siempre en la UNLA, la currícula la define la comunidad. O sea, para saber qué tenemos que investigar y qué tenemos que estudiar, tenemos que ir a ver cuáles son los problemas que hay. Y esto en el 18 aparece presente. Lo que pasa es que aparece muchas veces como anhelo. Hay un pensador poco conocido que es Alejandro Korn, que cuando él escribe en todas sus reflexiones, en un momento dice: a nosotros no nos sirve un modelo de universidad germánica, les servirá a ellos. Nosotros tenemos que construir una universidad al servicio de los problemas nacionales. Y yo creo que ahí en un segundo momento, que vos mencionabas el 22 de noviembre del 49 con la gratuidad y todo lo que fue la transformación durante el peronismo, hubo una conciencia de necesitar transformar esa universidad al servicio de un país y un modelo industrial. Ahí aparece la Universidad Obrera Nacional, por ejemplo, ¿no? Con una fuerza de mirar la realidad y de darle lugar a los trabajadores absolutamente inédito en la historia. A partir de allí yo creo que hoy, y volviendo un poco al presente, que necesitamos poder debatir esto, por un lado, para poder defender lo logrado, defender todos los derechos conquistados, pero para también plantear en agenda qué es lo que nosotros desde las universidades podemos decir sobre el endeudamiento externo, sobre la desindustrialización, sobre la desintegración regional que se está llevando adelante, qué tenemos para decir sobre el rol de la Argentina en la integración con América Latina. ¿Qué tenemos para decir en la solución, por ejemplo, de los problemas sociales vinculados a la pobreza, etcétera, etcétera? Ahí me parece que están uno de los grandes desafíos, ¿no?, que tenemos hoy desde todo el sistema universitario. Y que, insisto en esto, la universidad a veces ha entendido mal la autonomía y en vez de entender la autonomía como una herramienta para tener una agenda propia, se encerró. ¿no? ¿Cómo ves este tema que dice Mara? ¿Cómo ves esta charla? Claro, porque es así. Hubo épocas donde la universidad tuvo un papel muy antipopular y los estudiantes también, ¿sí? Eso es un dato de la realidad. En algún punto tiene que ver con esto de quién entra a la universidad. Sí, el hecho de que entrara gente de clase media, en algunos momentos, no digo que sea mecánico esto, pero hay como una línea de tendencia, digamos, tienden a gobiernos populares a ser un obstáculo. Entonces, primero, una cosa que creo que también está en el manifiesto, nosotros no podemos desvincular la universidad, ¿no es cierto?, que tenemos con el país que anhelamos. Esto va junto. Y eso tiene que ver con lo que decía acá la compañera. Evidentemente lo que se estudia, ¿quién estudia? Son los estudiantes que pueden venir de sectores populares, que deben venir de sectores populares. ¿Cómo se estudia? Son las condiciones que le das, ¿no es cierto? Y qué se estudia tiene que ver con, bueno, en función de qué proyecto estás. Entonces, cortar de cuajo con las universidades que se han abierto y han permitido el ingreso de sectores realmente populares, en el fondo tiene que ver con esta idea, ¿cierto? Porque, a ver, hoy en día hay muchas cosas que hay que plantear y hay que discutir, como ser los posgrados, por ejemplo. Bueno, hay distintas variantes, pero en general muchos son pagos. La universidad es gratuita, los posgrados. Y es cierto que el desarrollo de la ciencia necesita muchas veces de conocimiento más que el grado, esto es obvio, y cada vez va a ser más esto. Entonces termina siendo una necesidad imperiosa, ¿no es cierto?, que la gente pueda hacer posgrado, qué sé yo. El caso más ejemplo es medicina, y si alguien se recibe de médico y se queda con el título de médico, no puede participar en ningún concurso, porque el concurso es pediatra, ginecólogo, psiquiatra, lo que fuera, no médicos, ¿no? Los médicos solo no alcanzan. Y la tendencia es eso, que posiblemente en algunos años esto va a ser lo que impere en casi todas las profesiones, ¿no es cierto? Entonces, ahí este debate. La otra cosa es la virtualidad, ¿no? Es un debate muy complejo, muy difícil. Lo que no puede hacerse es como hacían los obreros del siglo XIX, fin del siglo XIX, que rompían las máquinas. Rompían las máquinas y acá estamos, ¿no? Pero entonces es más o menos lo mismo. La virtualidad existe, hay que ver cómo se hace, bueno, cuáles son las condiciones laborales de los docentes, cuáles son las condiciones de pago, tiene que ser gratuita. A mi opinión, debería de pagar al Estado, porque hay
mucha gente que no puede llegar, porque nosotros decimos en el conurbano se ven universidades, ahora el que vive a 50 kilómetros del conurbano no tiene virtualidad, no puede ir a la universidad, o tiene que hacer el trasplante que culturalmente es muy difícil y tiene que hacer un costo mucho mayor, bueno, hay una serie de cosas, pero la virtualidad objetivamente permite que sectores que no podían llegar a la universidad ahora puedan tener una formación. Toda una discusión gremial, ¿no es cierto? Y es una discusión incluso del costo. Y la otra cosa que yo quería marcar, vos nombraste la CRES, ¿no? Que es el Consejo Regional de Educación Superior, es un organismo de Naciones Unidas. Y se hizo en Córdoba una actividad muy importante donde venían decanos, dirigentes, docentes, gremiales docentes de toda América Latina, rectores, ¿no? Y después se hacía una declaración que la discutían todos y la decidían algunos, digamos, ¿no? Fue muy importante, la CONADU hizo una actividad, no contra, porque no era la idea hacer una contra CRES, pero sí, el objetivo era, bueno, el neoliberalismo en la universidad, cómo se lo combatía, participaron los centros de estudiantes, los estudiantes, docentes, muchos de los extranjeros también que venían al otro oficial participaban en este, y el día que se inauguró como una marcha, pidiendo las reivindicaciones de la gratuidad de la enseñanza, de las condiciones salariales, bueno, de todo lo que todo lo que está en juego, ¿no? Así, dimos la discusión en la CRES y dimos la discusión en la calle. Como es que terminamos el programa, Federico, te dejo una reflexión cortita para ver qué ves vos de esta condición de desafío enorme que tenemos para explicar, ganar la referencia a la sociedad y sobre todo para tener la posibilidad de que la universidad sea, y la educación pública, yo la universidad que pone como tema de educación pública, sea realmente un orgullo y una defensa de los derechos democráticos, pero sobre todo de la oportunidad de un futuro para el país. ¿Cómo ves vos esta cuestión? Mira, no quería dejar de incorporar el tema de la investigación. Sí, porque la universidad también se ocupa de eso, no solamente de enseñar. Y bueno, este gobierno viene recortando justamente el presupuesto. Estamos hablando de una universidad que se vincule con la sociedad. Si no hay presupuesto para poder hacer eso, claramente va a ser difícil que suceda. Pero bueno, la reflexión es, hay que encarar a la investigación con ese enfoque, hay que encarar también la extensión, ¿sí? Lo que se llama extensión, que lo podemos pensar como coproducción de conocimiento con los sectores sociales y reflexionar eso, porque en definitiva, digo, en algunas áreas está en juego la vida de las propias personas, ¿sí? Más allá de las cuestiones macroeconómicas, que podemos hablar como economistas, pensemos, por ejemplo, en lo que es el agronegocio, ¿sí? Hay investigadores que se han preocupado por investigar si el glifosato es cancerígeno y que han dado indicios de que efectivamente lo es, pero por otro lado tenemos al Ministerio de Ciencia Técnica, a Barañao, enfocando los recursos para desarrollar ese tipo de proyectos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros desde la universidad, desde la investigación? ¿Defender a los pueblos fumigados, gente que está muriendo de cáncer, o vamos a desarrollar ese tipo de negocios para enriquecer a unos pocos? Yo creo que ese está el desafío. Hay muchos proyectos de docentes, de estudiantes organizándose para llevar eso adelante, poniendo al servicio la universidad y la investigación, al servicio de los trabajadores y del pueblo. Bueno, muchas gracias por este panel tan bueno. A los televidentes les agradezco que nos haya... Bueno, hoy no está el buen conductor que es Eduardo Lucita. Bueno, esto es por los nervios, por no haber estado él. Pero en el próximo programa tiene Eduardo Lucita nuevamente aquí. Y bueno, y realmente este tema es apasionante y creo que abre un debate que está pendiente de Argentina respecto a la educación, que realmente, pese a los 100 años, tiene que dinamizarse mucho más. Gracias.